Mis queridos hermanos y hermanas, reciban todos un cordial saludo en este día viernes 24 de septiembre, donde ya nos estamos acercando al final de este mes que ha sido de tantas cosas, pero que hemos sido bendecidos por la presencia de nuestro amado Jesucristo. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y le doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento, en el amor y en la identidad con Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras, esas escrituras que han sido también inspiradas por Dios para mostrarnos en realidad esa esencia de lo que es nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo. Hoy los invito para que busquemos en nuestras Sagradas Escrituras el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22. Te repito nuevamente, Evangelio San Lucas, capítulo 9, versículos 18 al 22. Hoy vamos a llamar entonces a presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nos dé ese discernimiento. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó criar. Tú que eres el gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos se expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer y en ti uno del otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que han vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en esta reflexión que vamos a tomar hoy, se nos va presentando varios elementos. Y primer elemento es que Jesús estaba orando. Y qué importante, queridos hermanos y hermanas, antes de tomar nuestras decisiones, antes de expresar algo en nuestra boca en un momento determinante, antes de hacer una intervención en algún sentido en nuestras vidas, poder entrar en oración. Jesucristo, cuando iba de cierta manera a probar a sus discípulos con esa pregunta de ¿quién soy yo en realidad para ustedes?, entra en esa sabiduría del Espíritu Santo, entra en esa intimidad con el Padre Celestial para verdaderamente enlazar lo que es la coherencia de sus pensamientos, sentimientos, emociones y lenguaje para en ese momento expresar esa pregunta. El entrar en intimidad en oración debe ser una de nuestras reglas de oro para nosotros poder enfocarnos en nuestra vida, para poder entonces mirar con claridad y colocar las palabras adecuadas para no decir algún error o simplemente para no hacer sentir mal o herir a una persona. Cuando entramos en oración, esas palabras se nos dan con sabiduría, esas palabras se nos dan con profundidad, esas preguntas no solamente tocan nuestro cuerpo, nuestro oído, sino que llegan hasta el alma y verdaderamente nos hacen estremecer con esas respuestas. Y por eso, cuando Jesús más adelante le volvió a preguntar a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Es una pregunta que había sido orada por Dios en la intimidad de su preciosa sangre, de su precioso cuerpo y de su preciosa presencia, para entonces
probar a Pedro en ese sentido para que él le llegara esa pregunta hasta lo más profundo de su alma y poder responder con esta misma. Ayer me decía una chica que fuimos a hacer una oración y esa chica me decía: padre, a veces me preguntan algo, me dicen algo por el celular y yo empiezo a escribir o mandarles una reflexión o alguna respuesta por un audio, y cuando lo escucho yo digo: no soy yo la que respondí, porque nunca lo hubiera pensado. Y es así cuando tú y yo oramos y entramos en oración, y qué bueno, antes de una situación importante en nuestras vidas, el que habla y el que actúa en realidad es Jesucristo, es Espíritu Santo que nos va guiando y que nos va orientando en cada momento de nuestra vida. Y entonces hoy les hace una pregunta a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y eso la unimos con el evangelio de ayer. Esa misma respuesta que le dieron los 12 discípulos sobre que era Juan el Bautista o que era Elías o uno de los antiguos, es lo mismo que respondió o le respondieron ayer a Herodes. Y aquí vemos entonces como cuando las cosas son del mundo se van relacionando con las cosas del mundo, y cuando las cosas son espirituales se vuelven espirituales, como dice Juan 3:15: quien nace para la carne vive en la carne, y quien nace para el espíritu vive para el espíritu. Herodes, un hombre del mundo, le pregunta a gente del mundo: ¿quién es ese hombre que está complicando tanto en este momento? Y le dan la misma respuesta de lo que los discípulos respondían acerca de lo que Jesús les preguntaba acerca del mundo, acerca del gentío. Y aquí Herodes hace la representación del sumo o del maestro o del virrey del mundo. Y Jesucristo es el rey, pero también es el virrey porque es el hijo del rey. Entonces es la misma prefiguración, pero una parte espiritual. Y entonces les hace la misma pregunta a los que piensan acerca del mundo y responden sin una identidad clara de Jesucristo. Hermanos, cuando no conocemos a Dios, sacamos en nuestra vida miles de excusas y nos quejamos por completo de todo. Había una vez un hombre que le decía a Jesús: Señor, yo no soy capaz con esta cruz. Y tú no me quieres porque si tú me hubieras querido me hubieras colocado una cruz más suave. Yo lo único que te pido en esta tarde es de que me regales la capacidad de poder cambiar mi cruz. Jesús se puso a pensar y le dice a este hombre: claro, no hay ningún problema. Lleve tu cruz a aquella habitación y escoja la cruz que tú desees y te la puedes llevar sin ningún problema. Cuando este hombre entró a ese lugar, empieza a probar cruz por cruz, y una era muy pesada, una era muy gorda, una era muy ancha, una era muy con muchos hitos y todas esas cosas. Uno dice: no, Señor, yo me llevo esta. Y él dice: pero es que es la misma cruz que tú tenías, le dice el Señor a este señor. Y entonces el hombre le dice a Jesús: Señor, definitivamente tú me has dado la cruz que yo necesito. Cuando tú y yo no conocemos a Jesucristo, empezamos a sacarle excusas y empezamos a colocarle otros nombres a las cosas que nos suceden en nuestra existencia. Cuando tú conoces verdaderamente a Jesucristo, aceptas lo que estás viviendo porque sabes que viene de esa voluntad del Padre. Y al venir la voluntad del Padre, esta no te va a hacer daño, esta no te va a alejar de tu realidad, ni de tu existencia, ni de tu identidad. Esa, al contrario, te ayuda a fortalecer todo aquello que tú vas haciendo en tu vida. Y por eso la respuesta del hombre es una respuesta equívoca, es una respuesta superficial, simple, porque no son capaces de ahondar en Jesucristo. Y me preguntaría yo en esta noche: ¿no son capaces o les da miedo verdaderamente encontrar quién es Jesucristo? Porque al encontrar a Jesucristo realmente, entonces ellos tienen que también trabajar en sintonía de lo que hace este hombre Jesús. Por eso los apóstoles el día miércoles nos indicaba algo muy especial, y nos indicaban que cuando ellos empezaron a conocer a Jesús, Éste los envió para que predicaran de pueblo en pueblo. Y eso mismo pasa cuando nosotros nos determinamos en conocer a Jesucristo, en conocer verdaderamente la identidad de este mismo. Porque cuando tú aceptas ese conocimiento, empiezas a andar con Él y empiezas a dar testimonio de Él. Eso es lo que nos da miedo a nosotros en realidad. Verdaderamente ahondarnos en ese misterio
y descubrir que nosotros entonces no estamos llamados para lo que el mundo nos está ofreciendo, sino al contrario, que tenemos que ir a buscar nuestra verdadera esencia. Y eso es lo que nos da pereza, lo que nos da miedo. Y entonces por eso la respuesta de estos que ya habían conocido es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Mesías significa en el griego algo muy especial, y esto nos lo quiere también manifestar en Christos. Por eso lo llamamos Jesucristo, ¿sí? Jesús el Mesías, ¿sí? Jesús el ungido. Jesucristo significa eso. Jesús enviado, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Entonces, en griego la palabra Mesías significa Christos, que en castellano significa ungido. Jesús el ungido. Qué bueno que nosotros podamos reconocer verdaderamente que ese es el Christos de nuestra vida. El Christos que va marcando nuestra existencia. El Christos que va ungiendo nuestra vida para que seamos otros co-creadores y colaboradores de ese Christos en la construcción del reino de los cielos. Y no profundizo más en el Evangelio porque ya lo hemos explicado en diferentes dimensiones, pero sí hoy quiero plantearles algo. Y es que cuando tú necesites verdaderamente encontrar cuál es el rostro de Jesucristo en realidad, pues hoy te lo coloco como una imagen solamente mostrándose ese rostro de Jesús, donde está esa mirada compenetrante y ese interrogante. Y es que cuando empiezas a preguntar qué significa Jesús para tu vida, antes entras en oración, como nos dice al principio este evangelio. Y lo segundo es que cuando quieres preguntarle a alguien acerca de ese Jesús, vas a tener dos respuestas: aquel que está viviendo para el mundo y aquel que está viviendo para Dios. Y en esa respuesta es donde vas a encontrar verdaderamente con la identidad y la intimidad con Jesucristo como debe ser. No te alejes de esa realidad. No te dejes vencer por el miedo ni por el demonio. Acércate, déjate mirar por esa mirada compenetrante de Jesús y siente así lo que Dios tiene para ti. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Hoy no le pregunto a la gente quién es Jesús. Hoy yo te pregunto a ti, ¿quién eres tú para Jesús? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser felices, porque ese Christos te ha mirado y te ha elegido para que seas uno entre esos que ha llamado para construir el reino de los cielos y perfeccionar tu vida. Un abrazo y feliz viernes para todos.